Hola chicos, seguimos trabajando, sabemos que estamos en cuarentena y hay que seguir trabajando, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más acerca de un punto especial y específico, ¿sí? De esta unidad 3 y que estamos viendo el proceso contable, ¿sí? Ustedes van a tener un PowerPoint con voz subido al aula virtual, que ya lo deben de tener. Sugerimos, por supuesto, primero que vean ese PowerPoint. Por un problema técnico de mi computadora no lo pude convertir en video para subirlo a YouTube. Pero bueno, lo pueden seguir eh, justamente desde el PowerPoint que está en el aula virtual. De ahí yo tomo una parte para profundizar. ¿Sí? Entonces, sugerencias. Primero ver, escuchar, ¿sí? el PowerPoint con voz y luego introducirnos un poco más en esta parte. Porque vamos a hablar acerca de la registración. Entonces, bueno, comenzamos. Lo primero que habíamos visto era el tema de la partida doble, ¿sí? Esto de que questo signore italiano Fra Luca Paciolo en el 1494 escribió, sistematizó una práctica de registración que veía en los comerciantes italianos y básicamente en un comerciante veneciano. Eh, Hay que hacer una aclaración porque en italiano se hace una diferencia entre lo que es la técnica contable, lo que en castellano se denomina teneduría de libros, y que es la aplicación de la partida doble. ¿Sí? Pero nosotros sabemos, por lo que ya vimos, es que para nosotros la contabilidad no termina acá. Esta es una pequeña parte, ¿sí? Porque el objetivo de la contabilidad es brindar información para la toma de decisiones, para el control de la gestión de un ente. ¿Sí? Entonces, en italiano se hace la diferencia. A la parte técnica se llama directamente contabilidad. Pero la disciplina general y el ejercicio de esa disciplina teniendo en cuenta que va a servir para controlar la gestión de un ente, y con esto podemos decir también predecir algunas cosas, ¿sí? A eso se denomina ragionería. Y los contadores públicos, ¿sí?, que ejercen esa profesión, en italiano se denominan ragionieri. Así que bueno, ahí tienen justamente el título. Los que vayan a, a seguir contador público, ¿sí?, en italiano se dice ragioniere. Bien, volvamos al castellano. Ya habíamos visto la igualdad eh, contable, en este caso la dinámica. Habíamos dicho que tenemos el signo igual y que tenemos un miembro a la izquierda del signo igual y un miembro a la derecha del signo igual. Y habíamos dicho que todas las cuentas que están a la izquierda del signo igual aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Y su saldo será deudor. Todas las cuentas del activo y todas las cuentas de resultado negativo van a tener saldo deudor. Por el contrario, las cuentas que están a la derecha, pasivo, patrimonio neto y resultados positivos, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Por lo tanto, tendrán saldo acreedor. Y esto habíamos visto un ejemplo, lo vamos a recordar, ¿sí? Lo vamos a recordar. Habíamos dicho, supongamos que hacemos una compra de artículos de limpieza, ¿sí? Ya sabemos que la compra de artículos de limpieza, si bien estamos comprando bienes, son esos bienes que se consumen en muy poco tiempo, cuyo consumo va a quedar devengado durante el ejercicio, ¿sí? Esto para relacionar los conceptos. Ese consumo no va a pasar al ejercicio siguiente, ¿sí? O es tienen un valor muy eh, pequeño que no afecta justamente a la estructura patrimonial. Pero relacionémoslo con que uno compra los artículos de limpieza, ¿sí? Y el devengamiento mayormente siempre va a estar dentro del ejercicio económico, ¿sí? Entonces los consideramos ya como gastos y decimos que el consumo ya está devengado prácticamente en el ejercicio económico. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué vamos a tener? Si tenemos un gasto, tenemos una variación patrimonial modificativa, ¿sí?
Vamos a suponer que pagamos al contado, ¿sí? Pero emitiendo un cheque de propia firma. Entonces, hacemos una compra de bienes menores para la limpieza, ¿sí? Entonces ya lo consideramos un gasto. ¿Qué decimos? Si ya lo consideramos un gasto, necesitamos una cuenta de resultado negativo. ¿Sí? ¿Qué cuenta va a ser esa? Gastos de limpieza podría ser, ¿no es cierto? Como tenemos acá. ¿Y qué dijimos? Que las cuentas de resultado negativo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Entonces, registramos en el debe los 1.500 pesos. Ahora, yo acá le puse un número, supongamos que es el registro número 31 que estamos haciendo. ¿Sí? Siempre hay que tener una referencia de esto. Pero dijimos que la pagábamos emitiendo un cheque. Por lo tanto, si emitimos un cheque, ¿qué vamos a decir? Si emitimos un cheque, la cuenta bancaria que forma parte del activo va a disminuir. ¿Por dónde va a disminuir? Va a disminuir por el haber. ¿Sí? Tenemos acá esto. Pero ¿qué pasa? Hacerlo con las cuentas así, si bien nos da toda la información, nos resulta un poco pesado. Por lo tanto, habíamos dicho que usábamos este formato. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Trasladamos lo que está en el debe y lo que está en el haber a este formato. Fijarse que tiene dos columnas, una que se llama debe y otra que se llama haber, que respeta el formato de las cuentas. Por lo tanto, fíjense cómo lo transcribimos. ¿Sí? Ahí le pusimos una fecha, un número de registro y abajo fíjense que tiene una descripción. A esta descripción nosotros ya la denominamos siempre leyenda. ¿Sí? Con esta descripción, si ustedes por ahí tienen algún problema, van a saber dónde buscar, ¿sí?, el comprobante respaldatorio. ¿Está? ¿Cuál es la norma que habíamos dicho? ¿Cuál es la operatoria básica siempre, ¿sí?, en la vida cotidiana? Tengo la registración de los hechos. ¿Dónde registro primero? Registro primero en este formato que llamamos libro diario. Pero inmediatamente hay que pasarlos a este formato que forman el libro mayor. Entonces, hago una registración cronológica primero en el libro diario y la traslado luego a el libro mayor a cada una de las cuentas. ¿Sí? Estamos reforzando el ejemplo que habíamos dado. Pero nosotros ahora nos vamos a encontrar con que ¿qué hacemos? ¿Sí? O sea, ¿por dónde empiezo? Que siempre ocurre lo mismo, ¿no? ¿Sí? Además de la ansiedad que nos genera la cuarentena esta y el confinamiento, ahora tenemos esto de que aparecen cosas que hasta ahora no habíamos visto. Y cada vez esto parece como que se está poniendo un poquito más complicado. Tenemos que registrar en este formato todos los hechos económicos. Los hechos económicos transaccionales y los no transaccionales también. Pero vamos a empezar con los hechos económicos transaccionales que nos dan por ahí un poquito más de soltura, así como para explicarlos. Porque tienen un comprobante que respalda, ¿sí?, la ocurrencia de ese hecho. Entonces, ¿qué hacemos con los comprobantes cuando llegan? ¿Sí? Cuando tenemos muchos comprobantes, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué hacemos? Los clasificamos cronológicamente. Clasificar, ¿sí? Esta es una de las operaciones básicas de la contabilidad. La contabilidad clasifica también, ¿sí? Entonces, hay que clasificarlos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Si lo primero que tenemos que hacer es registrarlo en forma cronológica en el libro diario, la forma de clasificarlo es en forma cronológica. Identificar el comprobante. ¿Sí? Es un original de factura, es un duplicado de factura, es un original de recibo, es un duplicado de recibo. ¿Sí? Bien. ¿Para qué? Para identificar la operación. Si yo tengo un original de factura, hice una compra. ¿Sí? Compré bienes que van en el activo, bienes que se van a consumir rápido o servicios. No hay vuelta. Si tengo un duplicado de facturas, hice una venta. ¿Sí?
Si tengo un original de recibo, hice un pago. Si tengo un duplicado de recibo, hice un cobro. ¿Sí? Bien. Entonces ahí identificamos la operación. Determinamos los elementos que se ven afectados en la ecuación patrimonial. En este caso que dijimos, estamos comprando elementos de limpieza. Decimos que los elementos de limpieza se consideran que su consumo va a quedar devengado dentro del ejercicio, por lo tanto es un gasto. ¿Cuáles son los elementos? Entonces, un resultado negativo. ¿Sí? Y estamos pagando con dinero que sale del banco, un activo. Entonces, aumentan los resultados negativos, disminuye el activo. ¿Qué tipo de variación tenemos ahí? Una variación patrimonial modificativa negativa. ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser las cuentas que representan esos elementos? Ahí nos tenemos que acordar de la clasificación de cuentas. Gasto de limpieza, que va a representar un gasto. ¿Sí? El mismo nombre lo está diciendo, un resultado negativo. Y dijimos que las cuentas de resultado negativo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Acá estoy reconociendo un gasto, aumento, ¿sí?, el gasto. Pero por otro lado, necesito la cuenta que me representa el dinero que está en el banco, que es de donde va a salir justamente ese dinero para pagar. Entonces, la cuenta banco cuenta corriente. Banco cuenta corriente es una cuenta patrimonial elemental del activo, y dijimos, estamos siempre en el lado izquierdo, que las cuentas de activo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. En este caso disminuye. ¿Sí? Registramos en el libro diario y en el libro mayor. Hasta que estemos familiarizados con el uso de las cuentas, yo siempre en la cátedra proponemos lo siguiente. ¿Sí? Nosotros les proponemos que trabajen primero con las cuentas y de ahí lo trasladen al libro diario. ¿Sí? Para estar familiarizados con las cuentas y el movimiento de las cuentas. Hasta que se familiarizan y ya después, como vieron, no hay gran diferencia en el formato la disposición de la información, ¿sí?, en el libro diario. Hay una columna en el debe y una columna en el haber. Entonces, tenemos que acordarnos, ¿sí?, cuáles son los elementos que se van a debitar. Y se van a debitar los aumentos de activo, los aumentos de resultados negativos y las disminuciones de todo lo que está a la derecha, ¿sí? Y lo mismo pensar para el haber. Vamos a hacer un ejemplo, que esto les puede servir justamente para el práctico 11, para ir ya el práctico 11 de la guía complementaria. Vamos a suponer que tenemos un original, recibimos, ¿sí?, nos pasan un original de factura del 14/4 por mercaderías de reventa por un total de 5.000 pesos. Modalidad de la operación: se paga 2.000 en efectivo y 3.000 emitiendo un cheque propio para el 15/4, o sea, para mañana, para el día siguiente, ¿sí? Si hoy es 14, mañana es 15, ¿sí? Bien. Fíjense. Entonces acá tenemos, clasificamos cronológicamente. Vamos a ir completando esto para que tengan una referencia. ¿Sí? ¿Cuándo ocurrió esto? El 14/4/20. O sea, esto es un ejemplo, no tienen que hacerlo esto todas las veces, pero es como para que vean los pasos estos que habíamos dicho. Identificar el comprobante. ¿Cuál es el comprobante? Es acá dice, original de factura. ¿Sí? Bien. Entonces, original de factura. Lo ponemos acá. Bien. ¿Está? Identificación de la operación. ¿Qué operación hicimos? Si tenemos un original de factura. Hicimos una compra. Pero así nomás. No, compra. ¿En qué condición? Fíjense, damos 2.000 pesos en efectivo y 3.000 con la fecha de mañana, pero la persona, o sea, no alcanza a ir en el día al banco y al día siguiente lo va a ir a depositar. O sea que es como si hubiera sido todo al contado. ¿Sí? Compra al contado. ¿Sí? Esto ocurre muchísimo. Bueno, ahora, en tiempos de coronavirus, esto posiblemente no pase así, pero los bancos han comenzado a funcionar, ¿sí? A partir del 13
comenzaron a funcionar. Entonces es altamente probable que al día siguiente vaya, ¿sí? Determinar los elementos que se ven afectados en la ecuación patrimonial, ¿sí? ¿Qué elementos se ven afectados en esta ecuación patrimonial? Y se ve afectado el activo, ¿no es cierto? Hay, vamos a ponerlo acá, un incremento de activo, ¿sí? Voy a poner mayúscula. Y hay, por otro lado, una disminución de activo, ¿sí? ¿Qué tipo de variación patrimonial es esta? Es una variación patrimonial permutativa, ¿sí? ¿Se acuerdan la del tipo más activo o menos activo? ¿Sí? Para eso era la tipología esa, ¿sí? Tengo más activo o menos activo. No interviene ninguna cuenta de resultado. Por lo tanto, tiene que ser una variación patrimonial permutativa. Determinar, ¿sí?, las cuentas que representan estos elementos. Bien, ¿cuáles van a ser las cuentas? Si estamos comprando mercaderías, vamos a necesitar la cuenta mercaderías, ¿sí? Pero estamos pagando con efectivo. Y acá podemos poner caja, o si alguien utiliza efectivo, pone efectivo. Cualquiera de las dos denominaciones está bien. ¿Y qué más? Estamos pagando con un cheque. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Banco, pero no solo banco. Banco cuenta corriente. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Y ahora dice, registrar en el libro diario o registrar en el libro mayor. Vamos a proponer lo siguiente, como decíamos. En la cátedra les proponemos primero, ¿sí?, trabajar con las cuentas. ¿Qué cuentas dijimos que necesitábamos? Necesitábamos mercaderías, necesitábamos caja o efectivo. Esto pongan un solo nombre, ¿sí? Perdón. Caja, ¿sí?, o efectivo, ¿sí? Alguno de los dos, no pongan los dos, por favor, ¿sí? Esto yo les estoy demostrando cuáles son los nombres que pueden ir. ¿Y qué vamos a necesitar también? Banco, cuenta corriente. ¿Qué pasa? Me había quedado. Banco, cuenta corriente. ¿Sí? Bien. ¿Y qué dijimos? Que aumentan las mercaderías. Por lo tanto, las mercaderías son una cuenta, representan una cuenta de activo. Todos aquellos bienes que se compran para ser vendidos en la misma condición. Como es un activo, dijimos que aumentarán por el debe y disminuirán por el haber, ¿sí? Vamos a jugar un poco con las pantallas. ¿Sí? Va a aumentar por el debe y va a disminuir por el haber. Como estamos comprando, esta cuenta tiene que registrar un aumento. ¿En dónde va a registrar? En el debe. ¿Sí? Entonces, en el debe, ¿sí?, por 5.000. No le estoy poniendo acá los numeritos y todas esas cosas, ¿sí?, porque es un caso práctico que estamos haciendo, ¿sí?, en directo. ¿Está? A ver si podemos estar más comunicados de esta forma. ¿Sí? Ahora, la empresa compra y paga en efectivo y otra parte con un cheque. Paga en efectivo. El efectivo es dinero. El dinero forma parte del activo. Y dijimos recién que los activos disminuyen por el haber. Y si estamos pagando, estamos disminuyendo el efectivo. Entonces, se van 2.000 acá. Hacemos una acreditación, un crédito, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bien, pero además también disminuye el banco y el banco también es del activo. Por lo tanto, anoto en el haber. Bien, ¿cómo paso esto al libro diario? Igual, las cuentas que voy a debitar primero, las cuentas que voy a acreditar después. Entonces, ¿qué escribimos acá? Mercaderías por 5.000. Y después acá vamos a escribir
caja o efectivo, ¿sí? Por 2000 y banco cuenta corriente por 3000. Fíjense que de este lado suma 5000, o sea, en el haber, ¿sí? Y en el debe tiene que estar la misma cantidad, ¿sí? ¿Eso está claro? Entonces tiene que balancear, decimos nosotros, ¿sí? ¿Qué le falta a esto? Por supuesto, una fecha, un número, un código de la cuenta y una leyenda, ¿sí? ¿Queda claro esto? Entonces, fíjense que este es el esquema que van a empezar a utilizar, ¿sí? Recomendación, vean el práctico 11. El práctico 11 comienza con la constitución de una sociedad. Hay una suscripción de capital. El término suscripción de capital, ¿sí? Está en el glosario, ¿sí? Así que pueden consultar ahí qué es una suscripción de capital. Tienen que manejar los elementos del aula virtual, por favor, chicos, ¿sí? En la solución del práctico 10, primer enunciado, ahí estuvimos viendo justamente qué pasa cuando los socios se comprometen a terminar de hacer el aporte, ¿sí? Y ahí les dimos unas pistas. Piensen que la suscripción es el nacimiento de la empresa o del ente, ¿sí? Por lo tanto, recuerden lo que hicimos nosotros cuando los dos muchachos estos decidieron crear la empresa sobre ruedas SRL, ¿sí? Pues eso ya lo tienen. Así que recurran a esto que también ya vimos. Bien, espero que esto les haya ayudado, ¿sí? Justamente el repaso lo que hice con el Excel fue exactamente lo mismo, ¿sí? Acá esto lo que hice fue un ejemplo práctico muy sencillo, ¿sí? En el que involucré, fíjense, 3 cuentas. Y habíamos dicho que cada hecho económico, al principio decíamos, cada hecho económico tiene que afectar a por lo menos 2 elementos de la ecuación patrimonial. Bueno, ahora ya estamos trabajando con cuentas. Tiene que afectar a por lo menos 2 cuentas. ¿Más cuentas? Seguro que puede haber. Menos de 2 cuentas, imposible. Porque, ¿qué se tiene que mantener? La igualdad para que se mantenga una ecuación o una igualdad contable, ¿sí? Entonces, fíjense que las dos columnas, el debe y el haber, balancean, quiere decir que dan igual, ¿sí? Esa es la terminología contable. Bueno, ya saben que pueden usar el foro de consultas, pero el foro de consultas, chicos, es para que ustedes se hagan consultas y nosotros intervengamos si vemos que están errados. Ustedes preguntan, profes, es al revés, chicos, tienen que ser colaborativos, ¿sí? Más todavía en estos momentos. Todavía no está definido cuándo vamos a volver a las aulas. Es altamente probable que sea dentro de un largo tiempo, ¿sí? Así que estamos tratando de acomodarnos, ¿sí?, a todas estas situaciones. Por favor, sean colaborativos entre ustedes, ¿sí? Ya lo dijimos en otros videos. Si se enteran de gente que no está pudiendo tener acceso, si se pueden ayudar entre ustedes, ¿sí? Traten de ir generando cierta autonomía para manejar estos elementos. Ya saben dónde tienen que dirigirse cuando tienen problemas de acceso al aula virtual. Nosotros no podemos manejar ese tema. Y por favor compartan entre ustedes todas las inquietudes. Pero usen ustedes, ¿sí? Pregúntense entre ustedes, ¿sí? Intercambien entre ustedes por medio del foro de las consultas. Así que bueno,
Nada más. Gracias por la atención y bueno, nos seguiremos viendo.